Hola, bienvenidos a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y quiero darles a ustedes la bienvenida a nuestro canal en YouTube, Ministerio Pan, Leche y Miel. Quiero hablar con ustedes un tema que me parece muy importante, muy relevante. El ser humano en las diferentes dimensiones de la vida experimenta temor, experimenta duda, incertidumbre frente a ciertas situaciones que pueden ser amenazadoras, que pueden ser noticias malas o personas que se levantan en contra para amenazar, para destruir. Y todas esas situaciones generan en nosotros mucho estrés, generan angustia, generan temor. Y el rey David experimentó todos esos sentimientos porque hubo personas que se levantaron en contra de él para destruirlo y para derrotarlo. Cuando él vio y experimentó todas esas situaciones, él lo describió de una manera bien específica en el Salmo 64. Y en este salmo, él también va y acude a Dios y le explica, le abre su corazón y le da a conocer al Señor toda la angustia que estaba pasando a causa de los enemigos que se habían levantado en su contra. Asimismo puede suceder en nuestras vidas. Podemos estar rodeados de enemigos, podemos estar rodeados de situaciones amenazantes, podemos estar rodeados de inseguridades y nosotros podemos estar expuestos en un medio que puede traer a nosotros temor por ciertas acciones de nuestros enemigos. También el temor puede nacer en nosotros a causa de ciertos rumores o ciertas situaciones que están aconteciendo a nivel mundial, y estos acontecimientos a nivel mundial pueden generar o están generando amenazas a naciones, y hoy en día estamos escuchando frente a ciertos rumores de guerra y rumores de la Tercera Guerra Mundial, y directa o indirectamente puede traernos esos rumores, angustias, temores en nosotros, y puede traer alguna opresión emocional y del alma frente a todas estas circunstancias. Quiero compartir con ustedes entonces lo que el Salmo 64 nos enseña. Este Salmo 64 fue escrito por el rey David y él estaba haciendo una petición especial a Dios, y era una protección, una cobertura sobre sus enemigos. Ahora, ¿qué clase de protección David estaba pidiendo a Dios? Lo voy a especificar punto por punto cuál eran las situaciones amenazantes que el rey David o el salmista estaba experimentando en su propia vida. 1. Del temor que produce saber que tenemos enemigos y que estos enemigos están amenazando nuestra seguridad, nuestra estabilidad y también nuestro propósito, nuestros planes, y también pueden estar obstruyendo nuestro futuro y nuestra vida presente. Segundo, el rey David estaba exponiendo a Dios también frente a los enemigos que tenía, de aquellos enemigos que daban consejo en lo secreto de los malignos. Hay personas que se levantan, personas malas, que dan consejos a enemigos cercanos tuyos o míos para destruirnos. Hay personas que están aconsejando a otros para que te destruyan. Bíblicamente quiero mencionarles dos casos. Uno de ellos fue Amnón. Amnón era hijo del rey David y él se enamora locamente de su propia hermana. Y su hermana era Tamar, otra hija de David. Y él tenía un amigo, y este amigo era malo, este amigo era astuto. Y Amnón le abre su corazón, y lo que el amigo hace es aconsejarlo mal de lo que debía de hacer frente al caso de su hermana. Entonces David lo que estaba pidiendo a Dios era de que lo librara,
de esas personas que eran consejeros del mal, que acudían o le estaban instruyendo o hablando a sus propios enemigos para que hicieran mal en contra de David. Por eso anuncio este caso de Amnón. Y otro caso fue Ahitofel. Ahitofel era consejero de David, y cuando su hijo Absalón se subleva contra su padre David, este vino a dar consejos a Absalón en contra de David. Y eso también ocurre en la vida personal. Hay personas que son expertas en aconsejar a otros para que estos hagan mal y para que estos se rebelen y hagan daño a otras personas. Y el rey David lo que estaba pidiéndole a Dios era que lo liberara de esos hombres que aconsejaban mal para destrucción y aniquilación del rey David. Otra manera donde el rey David estaba orando a Dios de que lo liberara era también de aquellas personas que conspiran con los que hacen iniquidad. Dice, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Iniquidad, ¿qué es iniquidad? Es maldad, impiedad, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes de Dios. Es una semilla destructora. Iniquidad es alguien que no teme a Dios. Iniquidad es alguien que obra completamente desconociendo al Dios soberano, desconociendo sus leyes, desconociendo de que todo lo malo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra se paga. Entonces el rey le estaba pidiendo a Dios que lo liberara de la conspiración de todas aquellas personas que actúan bajo iniquidad, bajo impiedad, bajo maldad, que no tienen temor a hacer daño, que no tienen temor en matar, en destruir, en robar, que no tienen temor absolutamente nada. Son lo que uno les llama sangre fría. No tienen absolutamente, no les da remordimiento y no les da temor a hacer daño o a hacer mal. Otro aspecto que el rey David también pedía a Dios era los que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Hay muchas personas que te hacen daño o que me hacen daño. ¿Con qué? Con la lengua. Aquí lo describe como una lengua que está llena de espada, una lengua que mata, una lengua que acaba, una lengua que destruye, una lengua que azota con el mal a otra persona. Y es una palabra de muerte, es una palabra amarga, es una palabra de maldición que va en contra de la otra persona. Pero también para asaetear a escondidas al íntegro. Hay personas que se esconden para hacer daño, que maquinan destruirte, maquinan colocarte una piedra de tropiezo para que caigas, maquinan cavar un hoyo para que tú caigas dentro de ese hoyo, maquinan destruir tu negocio, maquinan destruir tu matrimonio, maquinan destruir a tus hijos, maquinan destruir aún el ministerio. Están allí siempre procurando tu mal, procurando hacerte caer, esperando la oportunidad para que caigas, para que tropieces, para que te vaya mal, para que fracases. Y realmente hay personas que se dedican exclusivamente a eso. El rey David lo tenía muy claro y él estaba pidiendo a Dios frente a estas situaciones. El salmista le pide a Dios protección de las maquinaciones y del engaño de sus enemigos. ¿Quién está detrás de estas maquinaciones y detrás de todos estos engaños? Está Satanás. Satanás usa personas que están débiles espiritualmente, usan personas que no tienen a Dios en su corazón, usan personas que no están caminando con el Señor para causar daño, y aquellas personas muchas veces se rebelan. ¿Has tenido enemigos? ¿Has tenido situaciones difíciles? ¿Las estás enfrentando en estos momentos? ¿Estás pasando por un periodo donde estás experimentando el temor, el dolor, la angustia a causa de los enemigos que se han levantado injustamente en tu contra y que te quieren ver caer, te quieren ver destruido, te quieren ver en el suelo, derribado, totalmente fracasado?
puedes experimentar una situación como esta. Pero quiero decirte en este día, en este devocional, por medio de la palabra de Dios, que hay un Dios soberano que siempre está trabajando a favor de todo aquel que teme a Dios, de todo aquel que camina en obediencia delante del Señor. Y hay dos aspectos que quiero resaltar, y es todas estas situaciones que se levantan en nuestra contra, situaciones difíciles a través de los enemigos. Hay una manera en que Dios puede liberarnos. Y la única manera en que Dios nos puede liberar de toda esta situación es que cuando nosotros nos entregamos completamente en una consagración a Cristo y el uso de la gracia de Dios puestos a la disposición del creyente por medio del Señor Jesucristo. Entonces, es importante y quiero que tengas muy en cuenta esta situación, que debes consagrarte a una obediencia absoluta en Cristo. Debes consagrarte a la oración, a hacer justicia, a obrar bien, a estar sometido a la palabra de Dios y a estar lleno del Espíritu Santo. En el mismo Salmo 64, el Señor te da una palabra y el Señor te dice, si tú estás caminando conmigo, si tú estás caminando en integridad, en obediencia, hacia mis preceptos, hacia mi palabra, hacia mis mandamientos, ten por seguro que lo que dice el Salmo 64 del verso 7 al 10 es una realidad en tu vida. Y esta realidad es Dios herirá a tus enemigos. Porque dice la palabra de Dios, mas Dios los herirá con saeta. Segundo, de repente, dice, serán sus plagas. De repente a tus enemigos Dios los va a colocar en su lugar. Dios va a actuar, Dios los va a atar, Dios va a hacer algo para que estos enemigos realmente sean quitados de tu vida. 3, dice, su propia lengua los hará caer. Todo lo que han hablado, todo lo que han dicho, su propia lengua, dice el Señor, los va a hacer caer. 3, se espantarán todos los que lo vean. Y 4, temerán todos los hombres al ver cómo Dios te defiende, cómo Dios te levanta, cómo Dios en medio de la persecución de tus enemigos, el Señor te protege y el Señor te libera. Cuando el hombre justo vea todo esto, entonces se alegrará el justo en Jehová, confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ahora, la pregunta que yo quiero que tú te hagas en este momento, si hay una situación bien difícil que estás pasando a causa de los enemigos, la pregunta que quiero que te hagas es, ¿estoy caminando en integridad con Dios? Si es así, ten por seguro de que Dios te va a dar la victoria. Si no estás caminando en integridad con el Señor, entonces es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor y pedirle perdón a Dios, enderezar tu camino y someterte a la palabra del Señor, porque Dios te va a dar la victoria a todo aquel que se humilla, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que busca al Señor, porque Dios es el único que realmente nos puede liberar de las amenazas de los enemigos, del obrar del enemigo y de toda persona que se levanta en nuestra contra. Dios te bendiga. Eso ha sido todo por hoy. No olvides en suscribirte, activa la campana de notificaciones y recuerda, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Bye bye.